Hola, hola, ¿qué tal? Chicos y chicas, ya estamos aquí de vuelta ahora con otra entrega, ¿verdad? En lo que se refiere a contestar su guía para ingresar al nivel licenciatura. El día de hoy vamos a resolver los ejercicios de la materia de literatura para ingresar a nuestra universidad, sobre todo para quienes desean ingresar al área 3 en lo que se refiere a las ciencias sociales. Y entonces, sin más demora, vamos a iniciar. Dice la pregunta número 11. Los textos periodísticos cuya intención es informar son además de la noticia. Y entonces observen cómo aquí esta pregunta les está evaluando lo que ustedes saben acerca de los géneros periodísticos. Sabemos que existen géneros informativos, géneros de opinión. En los primeros encontramos además de la noticia también al reportaje y a la entrevista. Esto es lo que se refiere a los géneros informativos. En ellos lo que va a prevalecer es la función referencial de la lengua, porque el periodista se va a limitar únicamente a decirnos qué es lo que sucedió. Además, nosotros sabemos de que en el caso del reportaje es algo más elaborado, ¿verdad? Es algo que incluso el periodista se da la tarea de investigar. Y ya en el caso de la entrevista, se trata precisamente de este diálogo con el interesado. Y estamos hablando de que los géneros informativos, además de la noticia, son el reportaje y la entrevista. Por lo tanto, el inciso que responde correctamente a la pregunta número 11 es el inciso C. Vamos a continuar con la pregunta número 12. Dice aquí, obra que se ha concebido para ser representada. Nosotros ya hemos hablado en otras ocasiones de que son tres los géneros dramáticos. En el caso de la épica, de la lírica, y del otro lado tenemos a la dramática. Recuerden de que la dramática en griego, que es draos, significa hacer, poner en escena, y estamos hablando de qué es lo que va a caracterizar a las obras de teatro. Por eso cuando nos dicen de que en la pregunta obra que se ha concebido para ser representada, nosotros sabemos de que el texto dramático, ¿verdad? Es la respuesta correcta, es decir, las obras de teatro son escritas para ser representadas. Vamos a continuar entonces con la pregunta número 13. Dice aquí, selecciona la opción que resume las características de la comedia. Y entonces nosotros ya hablamos de la dramática, que es lo que se refiere a las obras de teatro. Sin embargo, sabemos de que aquí también existen subgéneros. Tenemos nosotros a la tragedia, cuando la historia de los personajes se complica de tal modo que tiene un final trágico, tiene un final funesto. Del otro lado tenemos nosotros a la comedia, que es todo lo contrario de lo que nosotros acabamos de decir. Se trata de obras de teatro, de personajes más bien del pueblo, en donde las historias son sencillas y el final siempre es sencillo, siempre es feliz. Eso es lo que caracteriza a la comedia. Por lo tanto, la respuesta correcta a la pregunta número 13 es el inciso B, ¿verdad? Cuando nos dicen de que este tipo de obras, su trama es sencilla y el desenlace siempre es feliz. Entonces vamos a señalar de que el inciso B es el inciso que responde correctamente a el reactivo número 13, y vamos a observar por qué los otros incisos no pueden ser nuestra opción de respuesta correcta. Dice el inciso A, forma dramática de origen griego con temática variada, en la que los personajes representan las bajas pasiones humanas y cuyo desenlace algunas veces es de carácter alternativo, ¿verdad? Ahí es en donde está el error del inciso A, es decir, en el caso de la comedia, el final siempre va a ser feliz, chicas y chicos, y no solo algunas veces, como aquí nos están diciendo. Por lo tanto, esto nos ayuda a eliminar al inciso A como opción de respuesta correcta. En el caso del inciso C,
Dice género dramático cuyo origen se encuentra en los rituales para el dios Dionisio. Sus personajes son aristócratas y cuentan con un final funesto. Y esto de que el final sea trágico, sea funesto, nos habla de la tragedia, ¿verdad? Por lo tanto, esto no puede ser la respuesta correcta. Y ya finalmente el inciso de chicas y chicos, dice aquí el inciso de género dramático. Vamos a borrar lo que anoté arriba para que observen el inciso de en todo lo que nos está diciendo. Dice el inciso de género dramático de origen griego cuyos personajes representan el conflicto entre dioses y los hombres. Su final puede ser feliz. Cuando hablamos del género cómico, pues estamos hablando de que los personajes son de el campo, ¿verdad? Estamos hablando de la gente del pueblo, es decir, en ellos no pueden intervenir los dioses, porque esto haría de ello una historia más complicada, ¿verdad? Y cuando nos dicen de que al final puede ser feliz, ahí está el error, ¿verdad? Nosotros sabemos de que la característica de las comedias como subgéneros dramáticos es de que su desenlace siempre es feliz. Esto es lo que nos ayuda a nosotros a determinar por qué el inciso B es el inciso correcto y el inciso D también lo eliminamos. Una vez dicho lo anterior, vamos a bajar aquí en nuestro documento. Dice la siguiente pregunta en su guía. Dice la pregunta número 14. Entonces vamos a señalar aquí la pregunta número 14 y dice, ¿qué figura retórica representa la siguiente frase? Recuerden de que cuando aludimos a las figuras retóricas, estamos hablando del lenguaje literario, el lenguaje que nosotros podemos encontrar ya sea en una novela, en un cuento, en una obra de teatro, pero también en los poemas. Y aquí el fragmento es de Luis de Góngora. Y entonces dice nuestro fragmento, ayer naciste y morirás mañana. Observen cómo está oponiendo estas dos ideas, ¿verdad? Por un lado el hecho de que naciste y del otro lado el hecho de que morirás. Y entonces aquí a este tipo de figura retórica nosotros le decimos antítesis, precisamente porque está oponiendo estas dos ideas. Recuerden de que como recurso literario esta es la función de la antítesis. Vamos a continuar entonces con la pregunta número 15. Dice más abajo en nuestro documento. La pregunta número 15 nos dice, ¿a qué género corresponde el siguiente fragmento? Arturo, el noble rey de Bretaña, cuyas proezas son para nosotros ejemplo de valor y cortesía, al llegar la fiesta que llamamos Pentecostés, la celebró con todo el fasto propio de la realeza, reuniendo a su corte en Caraduel, en el país de Gales. Y entonces observen cómo aquí nos están narrando, nos están contando una historia breve, pero al final nos están narrando algo. Por lo tanto, esto va a pertenecer al género épico, ¿verdad? Nosotros sabemos de que la palabra proviene de epos, que significa narración. Y nos queda claro de que en este fragmento nos están narrando algo, como es precisamente de que Arturo, el noble rey de Bretaña, va a festejar esta fiesta que se conoce como el Pentecostés. Vamos a señalar de que el inciso A es el que responde correctamente a la pregunta en número 15. Y vamos a bajar en nuestro documento. Dice aquí la pregunta en número 16. Corriente literaria que surge en la segunda mitad del siglo XIX, en el cual predomina la objetividad del narrador y la descripción. Nosotros sabemos de que el romanticismo como corriente literaria surgió a principios del siglo XIX, ¿verdad? Vamos a notar aquí de que el romanticismo surge a principios entonces del siglo XIX, y estamos hablando de que con quien comienza esta corriente literaria es con Goethe y su obra que se conoce como Fausto, es con quien inicia el romanticismo.
y ellos estamos hablando de que privilegiaron sobre todo el sentimiento y el misterio, ¿verdad? Es lo que va a caracterizar al romanticismo como corriente literaria. Y ya a mediados del siglo XIX va a surgir otra corriente literaria que va a ser todo lo contrario a la que acabamos de hablar. En el caso del realismo, lo que van a defender estos escritores es hacer a un lado el sentimiento y el sentimiento y el misterio, y en su lugar van a hablar de la realidad. Ese va a ser el lema de los escritores que pertenecen a esta corriente literaria. Se trata de hablar de lo que está sucediendo. Y entonces aquí tenemos autores como León Tolstoy, Fyodor Dostoyevsky, Anton Chekhov, en el caso de Rusia, ¿verdad? En el caso de España tenemos nosotros a Benito Pérez Galdós, que además va a venir a renovar la novela, además de pertenecer a esta corriente literaria. Por lo tanto, el inciso que responde correctamente a la pregunta número 16 es el inciso C. El realismo es esta corriente literaria que surge a mitad del siglo XIX, en el cual predomina la objetividad del narrador, ¿verdad? Al hablar de la realidad, precisamente va a prevalecer la objetividad y se va a limitar únicamente a describir qué es lo que está sucediendo. Son las características de esta corriente literaria. Vamos a continuar entonces con la pregunta número 17. Dice más abajo en nuestro documento. Entonces dice aquí la siguiente pregunta. Bajemos en nuestro documento. Y nos dice la pregunta número 17. Elige la opción que resume las características de la literatura contemporánea. Nos están hablando ya de la literatura que surge de mediados del siglo XX a la actualidad. Y entonces recuerden de que estamos hablando del fin de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben de que cuando termina la Segunda Guerra Mundial inicia la Guerra Fría, ¿verdad? Este conflicto geopolítico entre la URSS, que estaba defendiendo a su socialismo, y del otro lado los Estados Unidos, que estaban defendiendo a el capitalismo como modo de producción. Y entonces esta guerra ideológica, económica, y que pudo haberse convertido en una guerra militar, pues fue lo que caracterizó a la segunda mitad del siglo XX. Y esto también va a permear en la literatura contemporánea, ¿verdad? Precisamente los autores se centran en lo que las personas les parece esta guerra ideológica, ¿verdad? Estamos hablando de que estas guerras pues no terminan precisamente con lo que hemos vivido actualmente allá en la Franja de Gaza y entre Irán en contra de Israel, pues pareciera de que estas guerras no terminan. Por lo tanto, la literatura contemporánea pues va a tener como tema a lo que ahorita estamos diciendo, ¿verdad? Se va a centrar en lo que le afecta a una persona, pues el hecho de que continuemos viviendo este tipo de situaciones. Por lo tanto, como ya se dieron cuenta, el inciso que responde correctamente a la pregunta número 17 va a ser el inciso A, ¿verdad? Aplica un alto sentido del mundo interior de los personajes, precisamente cómo nos afecta a nosotros esta situación tan tensa y tan complicada que vive el mundo actualmente, y propone otro sentido de lo que significa la realidad y el tiempo. Estamos hablando ya de las vanguardias literarias. Por un lado tenemos a los estridentistas, y estamos hablando de que también fueron formas de protesta a la guerra que parece no terminar. Este es precisamente el inciso que responde correctamente a la pregunta número 17.
Entonces vamos nosotros a bajar aquí en nuestro documento precisamente para continuar contestando en nuestra guía del día de hoy. Dice aquí la pregunta número 18. Un cuento se diferencia de una novela porque este tiene, aquí estamos hablando de que tenemos que definir al cuento. Precisamente se trata de una narración breve que además transmite una sola emoción, un solo sentimiento. Por lo tanto, el inciso que contiene lo que ahorita estamos diciendo es el inciso C, ¿verdad? Es una narración breve que además tiene un rápido desenlace. Esta es la respuesta correcta a el reactivo número 18. Vamos a continuar entonces con la pregunta número 19. Dice aquí, la novela pertenece al género. Cuando nosotros escuchamos de la novela y el cuento, sabemos que están escritos en prosa, ¿verdad? Y entonces esto nos permite eliminar a los incisos que nos dicen que la novela está escrita en verso. Nosotros sabemos de que los versos son propios del género literario que se conoce como la lírica. Y entonces esto nos permite a nosotros eliminar tanto al inciso B como al inciso C, ¿verdad? Estamos hablando de que no los consideramos como opciones de respuesta correcta. Y entonces ya nada más nos quedamos con el inciso A y con el inciso D. Nosotros sabemos de que en las novelas y en los cuentos nos narran algo, nos cuentan algo. Y entonces estamos hablando de que la novela no puede pertenecer al género lírico, ¿verdad? Recuerden de que el género lírico es propio de los poemas. Por lo tanto, también eliminamos al inciso D y entonces ya nos quedamos únicamente con el inciso que responde correctamente a nuestra pregunta. Esta es una estrategia de cómo podemos contestar este tipo de preguntas al momento del examen, ¿verdad? Se trata precisamente de poner en juego todo lo que nosotros ya estudiamos, todo lo que nosotros ya sabemos. Y entonces el inciso que llena correctamente estos espacios es el inciso A, ¿verdad? La novela pertenece al género narrativo. Anotemos aquí, es precisamente al género que pertenece. En el caso de que cómo está escrita en prosa, ¿verdad? Entonces vamos a anotar aquí de que está escrita en prosa. Entonces pertenece al género narrativo y está escrita en prosa. Suele tener una estructura compleja que es precisamente la que la hace diferente de los cuentos. Nosotros dijimos acerca de los cuentos de que son narraciones breves en las que el autor nos transmite una sola emoción, un solo sentimiento. Además, su final es muy rápido. Y en el caso de las novelas, sabemos de que hay varias líneas argumentales que se entrelazan y esto es lo que hace que tenga una estructura más compleja. Vamos a señalar que es de esta manera en el reactivo número 19 y por lo tanto el inciso que responde correctamente a la pregunta que nos están haciendo es el inciso A. Vamos a señalar de que este es el inciso que responde correctamente a la pregunta que nos están haciendo y vamos a borrar todo lo que anotamos para continuar con la evaluación del día de hoy. Borremos entonces todo lo que anoté y vamos a continuar con la pregunta número 20. Observen cómo en esta pregunta les están evaluando su conocimiento acerca de las técnicas de investigación documental. Y entonces dice en nuestra pregunta, el siguiente fragmento es un ejemplo de una ficha, dice nuestro fragmento. Lo que una persona cree de sí misma puede ser y de hecho generalmente es muy distinto o incluso puede estar en total contradicción con lo que realmente es. Es una cita extraída del libro de Eric Fromm que se llama Grandezas y Limitaciones del Pensamiento de Freud, México, siglo XXI, 1991, página número 37. Y entonces nosotros sabemos de que las comillas nos sirven precisamente para este tipo de citas. Cuando nosotros le queremos decir al lector que lo que está entre comillas no son nuestras palabras, que lo extrajimos directamente de la obra
que estamos consultando. Y entonces la cita textual viene a ser una reproducción de las palabras del autor que escribió el texto. Por lo tanto, la respuesta correcta a la pregunta que nos están haciendo es el inciso D, ¿verdad? Cuando decimos de que esto que está entre comillas es una cita textual, vamos a señalar de que esta es precisamente la respuesta correcta. Y como ya se dieron cuenta, abajo vienen los datos de la obra, ¿verdad? Sin embargo, no se dejen confundir acerca de lo que nos están preguntando, es precisamente del fragmento que leí de lo que está entre comillas. Nosotros ya dijimos de que las comillas las utilizamos nosotros para realizar una ficha de cita textual, para indicarle al lector de que estas no son nuestras palabras y de que estamos reproduciendo lo que dijo el autor original del texto. Con esto terminamos nosotros de contestar la parte de literatura de su guía para ingresar al nivel licenciatura. Como les comenté al principio, es la guía para quienes van a estudiar algo relacionado con el área 3, con las ciencias sociales. Y sin más por el momento, vamos a dejar esto hasta aquí y nos vemos en una próxima entrega.